¿Qué onda a todos? Bienvenidas y bienvenidos a lo que es este podcast conocido como Cómics de Costa a Costa. Aquí donde siempre hablamos de cómics, así como también de varias cosas de la cultura pop. Me presento, soy Luis Flores, Luisillo, aquí como siempre trayéndoles un nuevo episodio. Y antes de iniciar el de esta semana, este viernesito de podcast, les recuerdo que si todavía no están suscritos, les recomiendo suscribirse. Por supuesto, agradezco a los que ya lo han hecho porque la verdad es un gran apoyo cuando lo hacen. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo episodio. También les recomiendo seguirme en redes sociales. Me encuentran como Luisillo9716. Ya llego a subir cosillas que a lo mejor por aquí no llego a subir. Pero bueno, ahora sí que sin tanto rodeo damos inicio a lo que es el episodio de esta ocasión. Y vamos a lo que nos truje Chencha. Y después de cierto tiempo de dejar esta pequeña saga olvidada por unas semanas, tenemos de regreso la historia del UCM, la tercera parte, por supuesto hablando de la fase 3, desde Capitán América Civil War hasta Spider-Man Far From Home, que sí, la fase 3 no acaba con Endgame, acaba con Spider-Man, entonces pues ahí sí los digo, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta tercera fase está en unos años bastante importantes para Disney, porque son los años donde tiene todos sus éxitos. Desde 2015 Disney empieza a tener muchos éxitos, particularmente yo diría desde episodio 7 de Star Wars, inaugura una racha que le duró pues sus añitos, como unos 4 o 5 añitos, donde Disney tenía éxito tras éxito tras éxito, o sea, de que rompían récords en taquilla, o sea, las funciones de medianoche, muchas de esas cosas. Pero obviamente si bien Star Wars, las películas de Pixar, sus live action mediocres que siguen sacando por alguna razón, también fueron exitosos, lo cierto es que quien se benefició mucho más de los mega éxitos de Disney fue Marvel, porque la mayoría fueron pues justamente del estudio de Marvel Studios. Y bueno, pues empezamos obviamente con Civil War, que aquí empieza un fenómeno con Marvel también más curioso, porque aquí de plano, si de por sí las películas empezaban a ganar mucho dinero, aquí lo ganaban mucho más y generaban más conversación. O sea, me acuerdo mucho que Civil War tenía esta onda, este, de qué bando escoges y porque era o Capitán América o Iron Man y mucha gente estaba eligiendo bando. Yo me acuerdo que estaba en la carrera en la universidad en ese momento y entre mis amigos nos hacíamos bromas de que tú eres Team Iron Man, no, pero tú eres Team Cap y eres esto y aquello. O sea, eran cosas muy tontas en sí, pero que sí te hacían como un sentido de comunidad. Y creo yo que aquí Marvel empezó a afianzar más esa comunidad. Porque para la fase 3 también sí es cierto que ellos hicieron un mega anuncio donde hablaron de todo. Que si Capitana Marvel, que si Civil War, que si Guardianes 2, los Inhumanos, ese es un caso curioso. Ahorita hablaremos que los Inhumanos básicamente iba a ser una película. No me acuerdo si iba a salir creo que va a salir después de Infinity War o antes de Infinity War, no me acuerdo, pero por alguna razón la quisieron hacer serie, pero como le hicieron serie y en ese momento apenas estaban popularizando las series de alto presupuesto, estamos hablando de que Stranger Things la primera temporada salió en 2016, o sea, pero todavía no era como que el estándar de hacer mucho dinero de usar mucho dinero con series, pues sí, sí les fue complicado, la historia no pegó y los inhumanos quedaron olvidados. Sí, mucha gente se olvida de que intentaron poner a los inhumanos en el UCM. Todavía en ese momento, técnicamente, las series de agentes de Shield y eso eran del UCM. Y te estaban poniendo a los inhumanos y toda esta onda, pero como no les jaló, mejor prefieren que lo olvides. De hecho, creo que ni siquiera acabó la temporada de Inhumanos como tal. O sea, literal fue una serie que cancelaron y que pues quedó en el olvido. O sea, ya Marvel ni se quiere acordar de ella, ni que te acuerdes de ella. Pero pues sí, ahí está lo curioso y que de hecho originalmente iban a hacer una película. ¿Qué papel iban a tener? Sepa la bola, pero lo cierto es de que, bueno, pues también es la cosa de que aquí empezamos a ver que Marvel empieza a tener problemas, que no todo le sale bien. Digo, ya lo habíamos visto como tal en las primeras dos fases, pero aquí se empezaba a notar que su ritmo acelerado de sacar cosas les podría empezar a sacar factura,
Pero en sí eso lo hablaremos ya en la siguiente parte. Pero bueno, el caso es que justamente iniciamos la fase 3 con Civil War, una película que ganó mucho dinero, que de hecho superó algo como Batman v Superman, que miren, más allá de que qué película es mejor y que cuál te guste más y lo que sea, técnicamente Batman v Superman tenía más para ganar. O sea, tiene a los tres de los cuatro grandes del cómic, que eran Batman, Superman y Wonder Woman en su película, mientras que Civil War solamente tenía a Spider-Man. O sea, un 4 contra uno. Y aparte, tenía que tener en cuenta de que, bueno, pues esta película de Superman contra Batman se llevaba desarrollando desde hace muchísimos años. De hecho, desde hace más de 10 años antes que se estrenara Batman v Superman, Warner quería sacar una película de un enfrentamiento entre esos dos. O sea, era lo que buscaban desde siempre. Hasta está la referencia en la película Soy Leyenda, porque supuestamente para esos años ya había salido la película, pero pues no salió. O sea, muchas de esas cosas. Y aún así Civil War la superó en taquilla por mucho. O sea, el verdadero fenómeno, porque también Warner quiso hacer lo mismo de qué team eres. ¿Eres Team Batman o Team Superman? Pero no le salió igual. Porque la gente pegó mucho más con Capitán América y con Iron Man. Entonces, pues, para que alguien te diga, no, es que el Snyderverse es el único que le puede hacer frente al UCM, recuerden estas cosas, en serio, recuerden Man of Steel con Iron Man 3, recuerden eso también y muchas cosas que hablaremos más adelante. Pero bueno, el caso es que pues sale esta película, gana mucho dinero y también es cierto que es muy importante porque eh, esta separación de los Avengers les afectará a futuro para Civil War. Y de hecho es algo que vemos mucho en esta fase 3 del UCM, que todo lo que sucede aquí afecta directamente a lo que veremos al final, que por ejemplo sale Spider-Man, o sea que ya mucha gente esperaba Spider-Man que tras peleas de derechos y eso, pues por fin lo tuvimos en el UCM. Todavía con sus limitaciones, porque tienen un acuerdo bastante extraño Marvel y Sony, pero lo tuvimos. Y me acuerdo cuando salió el tráiler, o sea, mucha gente lo comentaba en internet, páginas y eso, reacciones. Me acuerdo que estaba, les digo, estaba en la universidad, estaba empezando la carrera cuando se estrenó Civil War. Y con mis amigos, güey, ya viste que está Spider-Man en el tráiler de Civil War. Y güey, o sea, si se va a destapar como en el cómic, o sea, eran muchas cosas. O sea, genuinamente cuando digo que el furor del UCM no es como ahorita, lo digo muy en serio porque la comunidad que se hizo con Marvel, como todos por ese mismo gusto, inclusive gente que antes no estaba como que muy metida en superhéroes, se empezó a meter en esta onda y se metía a la conversación de que mira esto y mira aquello, o sea, si era otra cosa diferente. O sea, créanme, mucha gente dice, pero es que sí, Doomsday ahorita está muy esperada y los cameos de los X-Men y que el regreso de Steve Rogers, pero en sí se emociona la gente que es fan, mega fan, o sea, que sí que ha estado desde bastante tiempo en Marvel, o sea, pero nada como lo que pasó en la fase 3 porque en la fase 3 la gente se metió en Marvel muy cabrón, sobre todo porque empezaron a hablar de que pues venía Infinity War y lo que representaba este evento, de que y nunca se había hecho como tal algo antes así, o sea, técnicamente los universos cinematográficos ya existían, digo, Universal o Hammer, estas productoras tenían su universo cinematográfico de monstruos, cosas como las películas de Godzilla, o sea, hacían sus mega crossovers con diferentes kaijus, que si King Ghidorah, que si Anguirus, o sea, que Rohan, que... No, Rodan es de los del Señor de los Anillos, que Rodan, Mothra, Space Godzilla, que si Mechagodzilla, que hasta King Kong, que, o sea, metían muchas cosas así, o sea, los crossovers así mega gigantes ya existían, pero la forma en la que los hacían Marvel de que se sentían muy conectados y de que muchas cosas que pasaban en las películas repercutían más a futuro, de cómo se encontraban estos personajes, o sea, Marvel lo hizo de una manera mucho más grande y más perfeccionada. O sea, es por eso como que también cambió muchas cosas del cine. No fue la primera en hacer crossovers para nada, pero sí es cierto que los fue haciendo de una manera un poco más organizada. Con todo de que hayan cambiado cosas a último momento, lo hicieron de la manera lo más organizada posible. Entonces, es toda esta onda. O sea, la verdad, en serio, yo recuerdo ese fenómeno y sí no se siente igual ahorita.
O sea, no sé, o sea, la gente ahorita, las teorías de Doomsday genuinamente no se sienten tan con tanto pegue como eran para llegar a Infinity War. De que, ¿y qué tal si, por ejemplo, yo me acuerdo cuando iba a salir Guardianes de la Galaxia 2, nos preguntamos, ¿va a salir Nova? O sea, va a ser el personaje de Nova, que nunca salió, y no ha salido en Marvel, lo cual me sigue entristeciendo. En Thor Ragnarok, de qué iba a pasar. Me acuerdo que había mucho esto porque de las gemas del infinito, que hasta el momento creo que no sabíamos la del tiempo, para tiempos de Civil War, y la de no me acuerdo, pero es la que tenía Red Skull en Infinity War y eso. Entonces, la que tienes que sacrificar a alguien para poder acceder a esa gema, y esas dos faltaban. La del tiempo era muy obvia, porque inclusive esta creo que la atinamos muchos de que va a ser el ojo de Agamotto de Doctor Strange, va a ser la gema del tiempo, porque el ojo de Agamotto controla el tiempo, pero nadie sabía de la otra gema y había muchas teorías, por ejemplo, de que era Iron Man, porque como estaba basado en el universo Ultimate, Iron Man en el universo Ultimate original tenía una gema del infinito que pensaba que era un tumor en su cerebro, pero no tenía una gema, o que era Heimdall, porque cada lugar de donde estaban las gemas, su inicial era podía ser Thanos, y mucha gente creía que era Heimdall. La gema que faltaba, y por el color de los ojos y eso, o sea, eran teorías luego bastante tontas, pero eran muy divertidas de hacer, o sea, nada que ver con ahorita de que nada más meter fanservice a lo idiota, o sea, de que no es que va a salir el Ghost Rider de Nicolas Cage y el Hulk de Eric Bana, o sea, nada, o sea, estos sí eran teorías de la historia en sí misma, de lo que estaban construyendo. O sea, no de qué cameos van a salir, sino que, o sea, de personajes que la gente quería ver o que la gente ni conocía, pero se escuchaba chido y pensaba si iba a salir o no. O sea, ese era lo bueno. O sea, genuinamente, esto sí era otra onda. Y bueno, pues le va bien a esta película. También en 2016 tenemos Doctor Strange, una película que, o sea, Civil War, aun con todo de que no se parezca al cómic, creo yo que inclusive es mejor. Tiene sus defectos, como que de cierta manera al final se olvidan un poco del conflicto, por nada más la onda de Bucky y todo lo que quieras, pero está mucho mejor que el cómic. Honestamente el cómic se me hace algo sobrevalorado, porque odio a Mark Millar, por si no lo sabía. Pero Doctor Strange, mucha gente le gusta esta película. Y entiendo en parte el por qué, hay cosas muy buenas, me gusta el estilo visual, pero a mí nunca me cuajó. Siento yo que es como la primera película de Iron Man, pero poniendo a Doctor Strange en vez de a Tony Stark. Y lo digo porque, o sea, la estructura es muy similar y eso. Y sé que técnicamente medio son similares sus orígenes de por sí en los cómics, de que son personas exitosas en sus ámbitos, nada más que uno es un multimillonario, el otro es un cirujano, ambos pues tienen el ego bastante alto y son marcados por pérdidas, y justamente cuando pasa algo es cuando les da pie a empezar a ser héroes, de tener ciertas habilidades, cosas así. Pero no sé, no me gustó tanto de Doctor Strange la primera película. En parte porque en la adaptación, como que muchas de las cosas de la historia de origen de Strange se las pasan o sea, por muy encimita. Digo, no soy el mayor fan del personaje ni tampoco en los cómics, pero por ejemplo lo de su hermana, lo de su complicada relación con su familia y eso, con su hermano, te lo toman como que por muy encima, así de que, mi hermana se ahogó en un lago, cuando eso de que se haya ahogado en un lago es algo que marca profundamente a Strange, que lo llena de culpa, que de hecho eso lo hace ser cirujano, o sea, y aquí es como, por encimita, entonces como que, no fue tanto así, pero en su momento, o sea, había memes, o sea, literalmente, si vas a unos años al pasado, si te vas a los 80, a los 90, hasta los 2000 todavía, y le dices a alguien, va a haber una película de Doctor Strange que va a ser mucho dinero y que la gente va a esperar con mucha emoción, nadie te va a creer. No porque Doctor Strange sea mal personaje, sino porque no fue un personaje tan popular en los cómics. Digo, seguía siendo importante, siempre tuvo apariciones importantes en eventos o en historias, con personajes muy populares como Spider-Man. Tenemos el caso de que cuando se creó por ahí en los 70 tuvo mucha popularidad por el concepto psicodélico que había en su arte y toda esta onda, pero nunca fue como que wow, o sea, lo máximo entre todos. Pero, o sea, la gente se emocionó con esto. Yo me emocioné con esto cuando todavía apenas iba a salir el tráiler. O sea, generó mucho dinero por algo. Y aparte, yo me acuerdo que, les digo, estaba en la universidad cuando estaba la fase 3. Y me acuerdo que estaba con un amigo.
Y estábamos en unas computadoras donde luego te las prestan que para hacer tareas y eso en la escuela, para que pues en lo que estás entre clases y cosas así. Y nos dijimos, vamos a ver si ya salió el tráiler de Doctor Strange. Y me acuerdo que un tipo nos escuchó y nos dijo, ¿a poco ya salió el tráiler? Y luego otro tipo nos dijo, ah, ya salió. Y estábamos platicando de cuándo salía el tráiler de Doctor Strange, porque nada más habíamos escuchado que salía ese día, pero no sabíamos a qué hora. Y estábamos como de, no saldrá más noche o algo así. O sea, por Doctor Strange, o sea, por un personaje tipo, tier B, tier C en los cómics, o sea, en cuestión de importancia o de popularidad. Y, y fue como de, wow, o sea, lo veo en retrospectiva, ya conociendo más de estos personajes y eso es como de, wow, o sea, esto era el efecto Marvel. Por eso digo que la gente cuando habla de Doomsday es que no, güey, o sea, no es lo mismo. O sea, porque la gente habla de emocionarse por cameos de personajes que salieron hace 20 años y que la gente criticó mucho, porque ahí ves a la gente emocionándose por la Electra de Jennifer Garner, cuando todo el mundo la odió en Daredevil y mucho más en su propia película, porque estaba horrible, nadie le gustaba, era una pésima adaptación. Pero ahora la gente se emociona y grita en el cine porque la Electra de hace más de 20 años. Digo, pues no la queríamos en su momento, pero ahora al parecer sí, porque es nostalgia. Pero pues X, el caso es de que por eso digo que esto es diferente. O sea, esto fue otra onda. Y luego pues llegamos a 2017, que aquí pasó algo curioso. Y es que en 2017 Marvel empezaría a hacer eso de sacar 3 películas por año. Mucha gente se queja ahorita de que Marvel sobresaturó el mercado de superhéroes y cosas así. Pero es que yo lo empezaba a hacer desde antes. O sea, creo que yo no lo notábamos mucho como tal. Por la misma emoción de lo que venía a futuro, lo que iba a pasar cada película y esta onda. Pero estamos hablando de que sacaron 3 películas por año a partir de 2017. Porque, o sea, sacaron en 2017 Guardianes de la Galaxia 2, Spider-Man Homecoming y Thor Ragnarok. Sacaron esas 3. Luego el 2018 sacaron Black Panther, Infinity War y no creo yo que igual sacaron 2 en esa, porque originalmente creo que iba a salir Inhumanos, sí, esa era la que iba a salir en 2018. Pero no, creo que ahí sacaron 2 y luego para 2019 sacaron otra vez 3, que fue Capitana Marvel, Avengers Endgame y la de Far From Home. O sea, sacaron otras 3. Y les siguieron así por mucho tiempo de sacar 3 películas por año. Y fue peor cuando sacaron series, pero ya se empezaba. No lo notábamos tanto, porque pues ya fue en la recta final y estábamos emocionados y lo que quieras. Y no eran películas malas como tal como pasó después, pero sí, empezaba ese asunto. Pues tuvimos, como dije, Guardianes de la Galaxia 2. No tan buena como la primera, pero siento yo que hasta cierto punto está infravalorada. O sea, como que se nota un poco que a James Gunn lo limitaron todavía mucho. O sea, porque en la primera como que él seguía aprendiendo varias cosas. Y aquí quería como que poner muchas cosas en práctica, pero como que no lo dejaron completamente. Digo, se siente en parte en la historia con esta onda de ego y de papá es quien cría, no quien engendra y cosas así, pero y con ciertos planos o secuencias de acción que son como, por ejemplo, cuando John Doe está con su flecha, antes de que termine toda esa secuencia. O sea, vemos así, o sea, vemos un cenital de cómo la flecha va pasando por toda la nave y acabando con muchos. O sea, que se ve muy padre, pero son cosas muy pequeñas y puntuales. Y se siente más como el típico chiste de las secuelas, de lo mismo que la primera, pero mucho más grande, más ruidoso, así. Pero no es mala película, o sea, es muy buena. Puede ser la más débil de la saga de Guardianes y de las de superhéroes que ha hecho James Gunn, pero sigue estando bien, o sea, genuinamente sigue estando muy bien la película. Y siento yo que fue de las últimas, o sea, ha sido de las pocas veces que genuinamente a este equipo lo han tratado bien, porque hablaremos de eso más adelante. Pero sí es cierto que aquí también tuvimos otro de los siguientes síntomas que tendríamos a futuro en el UCM. Que son las... Bueno, la tuvimos también desde la pasada, diría yo, pero aquí se notó mucho más. Que son muchas escenas postcréditos y que muchas no llegaron a nada. Y lo digo porque si bien en Doctor Strange 1 tuvimos la escena postcréditos donde sale el varón Mordo, de que va a ser como el futuro villano,
Y al final solamente se quedó como en mención y eso de que se han enfrentado en la de Multiverse of Madness. Lo cierto es que en sí eso no era para futuro muy cercano. O sea, era como para futuras fases, para algo ya eventual si es que se continuaban esto y así. Pero con Guardianes se notaba mucho de que James Gunn había puesto estas escenas para la recta final, sobre todo la de Adam Warlock, porque en Infinity War, en el cómic original y en el cómic en el que se basaron para Infinity War, que es Infinity Gauntlet, Adam Warlock tiene un papel muy importante. De hecho, es quien derrota a Thanos, o sea, es quien lo logra vencer. Y bueno, me acuerdo que hasta muchos en su momento, cuando vimos esa escena post créditos, decíamos, güey, va a estar Adam Warlock, como en el cómic, no lo hemos leído, pero va a estar Adam Warlock. Y estábamos con esta danda de las teorías y eso, y al final nunca apareció. Porque pues por alguna razón Marvel nunca lo puso en Infinity War. ¿Por qué? Yo no sé. Pero después, de hecho James Gunn fue el que lo dijo justamente cuando estaba empezando a promocionar Superman y ese tipo de cosas ya pues el año pasado. Que él habló justamente porque en Superman pues tenemos dos escenas post créditos, pero son chiste más que nada. Una que es donde está abrazando a Krypto mientras están en la luna viendo la Tierra, y la otra la de remache a la pared. O sea, esas eran las escenas postcritos y pues una vez James Gunn dijo, la verdad, no, son divertidas y hasta él mismo lo dijo. O sea, si habrá escenas postcritos, muchas serán gags, referencias o cosas divertidas que no aportarán nada. Ahora sí quien quiera verlas, pues chido, y si no también, pero sí habrá algunas que sean importantes. Y lo dijo justamente porque las escenas postcréditos de Guardianes 2, que son como 5, especialmente la de Adam Warlock, no llegaron a nada. Y mismo James lo dijo, o sea, hice esas escenas, me pasé y no llegaron a nada. Porque de hecho él mismo lo dijo, yo puse a Dan Warlock en la postcréditos de Guardianes 2 para que apareciera Infinity War. Pero no lo usaron y pues ya cuando le tocó usarlo en Guardianes 3, pues ya sabemos lo que pasó. De que es un personaje que está muy de más en la película. Y Lama lo puso porque pues para que no quedara el hueco de esa escena, o que por lo menos se sintiera que aunque sea llegó algo. Y eso es algo que pasó mucho actualmente en el UCM. Hay muchos postcréditos que siguen sin resolverse y no tendrán resolución. El Consejo de Kangs, que también tenemos la onda de del Celestial, que en medio por ahí en Capitán América 4 tenemos esta onda también de que los Eternos se los llevaron al espacio y sepa qué están haciendo. Que íbamos a ver el Caballero Negro con Blade, porque eso se ve en la postcréditos de Eternals. No hemos visto a Blade y mucho menos al Caballero Negro. Así, o sea, varias cosillas que están como de, pues sepa qué va a pasar. Entonces, X, o sea, el caso es de que, o sea, tenemos lo de Kamala, que es mutante, pero pues todavía ni sabemos qué onda con Kamala, ni han como que explorado el hecho de que sea mutante, o sea, así. Y en esta fase 3 ya nos estaban empezando a dar esos síntomas. O sea, todavía no era algo grave, es como cuando te enfermas. Empiezas como de que, siento el moquillo, o la garganta como que me pica un poco, o algo de dolor, pero tú sigues normal porque pues no es algo que tampoco te impida hacer tus tareas diarias, ir a trabajar, ir a la escuela, pero ya pasa el tiempo y como no atendiste eso, pues te enfermas y pues eso pasó, pero eso lo hablaremos ya en el siguiente episodio. Pero sí, Guardianes 2 estuvo bien, generó mucho dinero, mucha emoción y fue lo mismo. Y igual con Spider-Man, que con Spider-Man la cosa fue bastante curiosa porque el marketing se encargaba Sony. Y qué pésimos son estos tipos para el marketing. Y lo digo muy en serio, o sea, te spoilearon casi toda la película en tráiler. Sacaron, o sea, ahorita la gente, ¿dónde está el tráiler de Doomsday? Mira, prefiero que se tarden en sacarlo. O sea, si lo van a sacar en la Comic Con, que lo saquen ahí y ya, y que lo muestren y lo que quieras. Pero prefiero eso a que te estén saque y saque y saque, que si el tráiler de no sé qué, que si un tráiler de 1 minuto, que si el de 13 minutos, y que te spoileen casi toda la película. O sea, prácticamente la mayor parte de la película la vi en trailers, o sea, y eso que no vi todos. Ya me imagino cómo han de haber sido los demás. Y pues también estuvo la onda de que aparecía un poco Iron Man, que viendo en retrospectiva no aparece mucho en la película, pero hay una onda extraña con Sony
de que cuando hicieron este trato para meterlo al UCM fue como de, o sea, sí puedes hacer películas, puede haber películas de Spider-Man en este universo, pero aparte de que nosotros técnicamente las vamos a producir también, tiene que haber personajes de Marvel invitados. Por eso está Iron Man en esta primera película, por eso en la siguiente está Nick Fury y por eso también en la 3, en No Way Home, está Doctor Strange. Y también tendremos en esta, que es la que viene, la de Brand New Day, por ahí está Punisher, está Hulk, o sea, es por esta onda extraña que tienen. Pero aún así siento yo que no afecta tanto. Miren, voy a ser el abogado del diablo un poco aquí. Y es que la gente le exagera cuando vemos que Tony tuvo que ver con la parte de formación de este Spider-Man. No soy tan fan tampoco. Siento yo que esté muy ligado a Iron Man como que sí, como que sí no está bien. Sobre todo porque Iron Man es como un multimillonario. Y Spider-Man en sí es como pues alguien que técnicamente vela por una sola ciudad y el que protege a la gente común y cosas así. Entonces como que sí desentonan hasta cierto punto. Y sobre todo porque en su historia en los cómics como que es muy todo lo contrario. O sea, la única vez que Peter confió en Iron Man, le disparan a la tía May. O sea, o sea, sí que sí es, o sea, sí es complicada la cosa y como que no es, o sea, no es un personaje que pienses, o sea, que sea como muy amigo, muy cercano a Spider-Man, como por ejemplo la Antorcha Humana o cualquier otro de los Cuatro Fantásticos, algunos de los X-Men como Ángel, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas. Hasta Sentry es más cercano a Spider-Man que Iron Man, entonces pues sí, o sea, son muchos, o sea, como que esas cosillas como que sí entiendo que no convenzcan del todo, pero tampoco está tan mal. Y hasta eso sí, o sea, sí te demuestra que es Spider-Man por mérito propio. De hecho, literalmente la escena donde, o sea, todo el final, donde usa su traje viejo, el que utilizaba cuando como vigilante y eso, antes de que conociera a Tony, o sea, lo utiliza para poder combatir al buitre y todo ese tipo de cosas. Y es como de, o sea, se nota que sí es Spider-Man, pero siento yo que no, o sea, no está, o sea, que la gente no lo quiere ver y que también en sí Sony como que quería hacerlo una, o sea, como que quería ligarlo tanto al UCM que hacía perder ciertas cosas de la identidad del personaje, pero aún así está bien. Y de hecho el buitre como villano me gusta bastante. De hecho, me gusta que, o sea, que no sea como las de Raimi, de que se muera el villano al final, porque le tengo mucho cariño a esas películas, pero siempre me molestó que la mayoría de los villanos de esa trilogía se mueren menos Sandman. O sea, los demás, o sea, el Doc se muere, el Duende Verde se muere, Venom se muere, aunque eso lo entiendo porque pues casi que se estuvo obligado a hacerlo. El nuevo Duende Verde se muere, o sea, muchas de esas cosas. Entonces como que ver esto sí es como refrescante. Aparte de que aquí siento yo que en esta fase 3 como que Marvel sí mejoró un poco sus villanos. Porque sí tenía como que mucho este problema de que los villanos de Marvel eran como que muy genericones, no pésimos, pero que estaban ahí nada más para cumplir la función de ser el villano. Digo, fuera de Loki, los demás estaban muy X, o sea, y aquí igual en esta fase 3 no es como que todos estuvieran bien, pero Ego estuvo muy bien, también, el Barón Simo, o sea, por mucho que no fuera la gran cosa, o sea, tan solo de que fuera el único villano que pudo haber acabado con los Avengers, lo hace de mérito. Ahorita con Homecoming que les dije el buitre, Hela, que mucha gente no le gusta Thor Ragnarok y sí tiene sus problemas, pero Hela como villana no es mal villana, la verdad está bien. Y después llegamos con Thanos, Killmonger, o sea, hasta Misterio, con todo de que esa película de Spider-Man no sea muy querida, Misterio es un buen villano. Entonces, aquí por lo menos sí se estaban esforzando mucho más en sus villanos. Lástima que después no siguieron con esa mejora como que muy continua, pero esa es otra historia. Pero en fin, pues obviamente esta película genera mucho dinero, y pues nos prepara mucho más para Infinity War. Y llegamos a Thor Ragnarok, que se estrena a finales de 2017, que le tocó competir contra Justice League. Y si tú viajaras al pasado, a los 80s, 90s, 2000s, y le dijeras a alguien que una película de Thor va a generar mucho más dinero y mucho más reacciones positivas que una película de la Justice League, no te creerían, pero en efecto, eso pasó porque por mucho que digas es que está repleta de chistes, detesto a Taika Waititi, esta película le fue muy bien en taquilla, a mucha gente le gustó y superó completamente en varios aspectos a Justice League, así es. O sea, literalmente, una versión cómica de Thor y Hulk le ganó
a lo que es una película del equipo de superhéroes más icónico de todos los tiempos. Así es, o sea, para que vean qué tan malas cosas estaban en DC. Y para que vean que el Snyderverse nunca le hizo competencia a Marvel. Este fue el último clavo en el ataúd. La única vez que le hizo competencia fue con Aquaman. Y eso porque creo yo que no había ninguna de Marvel para esos tiempos, porque se estrenó a finales de 2018. Pero en sí la mayoría no le hicieron competencia, no le hacían ni cosquillas a lo que era Marvel. Ahí nomás se los dejo. No más para joder a ese sector de fans, no más porque los detesto. Pero bueno, el caso es que pues sale esta película que miren, entiendo la molestia, pero sí es cierto que pues, no está mal, o sea, me gusta mucho el ritmo que maneja. Sí siento como que sí quisieron hacerla más guardianes por el hecho de que Thor era un personaje como que no pegaba tan tanto como los demás. Pero aún así pues, está entretenida. O sea, y hasta eso el humor aquí no está tan excesivo. O por lo menos sí da risa. A comparación de Love and Thunder. Creo yo que. O sea, tan siquiera como que es una película que puedes ver. O sea, sí, no es como Love and Thunder que de plano no pienso volver a ver esa cosa en mi vida. Pero aquí siento yo que el tipo, o sea, Taika Waititi, aunque tuvo su manera extraña de ver a Thor y a Hulk, por lo menos pues medio puso estas cosas sobre la mesa, también como aquí vemos una relación de Thor y Loki ya mucho más de hermanos como era mucho antes. También vemos toda esta onda de que de descubrir que es más que simplemente el martillo, o sea, la verdad, algo que técnicamente había aprendido de la primera, pero aquí creo yo que se refuerza bastante bien, entonces pues no me quejo, igual como les dije, Hela como villana me gusta bastante, aunque eso sí, siento yo que se deshicieron bastante rápido de varias cosas del lore de Asgard, como todos los amigos de Thor y toda esta onda, y en sí de que, o sea, como seguían manejando esta onda de que Asgard más que algo o sea, algo de dioses era como algo extraterrestre, como que sí o sea, siempre tuve esa espinita de que siempre perdimos esta onda más mística de Thor. O sea, porque al final Marvel estuvo muy empeñado en hacerse parecer al universo Ultimate original, que luego justamente ya cuando estaba en su mayor éxito, se acordaron de que el universo Ultimate original terminó fracasando, porque pues sacaron este Ultimatum y aparte pues justamente ya había sido borrado en Secret Wars, entonces pues X, ¿no? Entonces, como que empezaron a tomar cosas de los cómics del 616. De hecho, es por eso que Doctor Strange existe, porque es el primer personaje en sí mágico que hay, o que está relacionado con algo fantástico, porque ni siquiera Thor lo estaba. Thor era algo como, o sea, de que, o sea, sí, o sea, está basado en cosas nórdicas que son mitológicas y lo que quieras, pero es porque eran alienígenas, no, o sea, eran de otro mundo, no tiene nada que ver con los dioses. Y cosa que después cambiaron en Love and Thunder, pero eso es otra historia. Y entonces, pues sí, o sea, como que sí, no tuvimos muy bien la oportunidad de explorar eso. Pero en general está bien. Y de todos modos, la película generó mucho dinero. Y de hecho, pues ya su final es lo que llega más directo hacia Infinity War. Porque sí, casi llegamos a la recta final hacia Infinity War. Solamente faltaba una película. Y en 2018 llega Black Panther. Y fue una muy buena sorpresa. Genuinamente, una muy buena película. O sea, sí, la sigo viendo hasta estos días. Y se sigue manteniendo. Black Panther, pues se nos introdujo en Civil War. Pero aquí, o sea, y me gusta porque mientras que el personaje se explora un poquito en lo que es Civil War, aquí como que te pone, es el origen más que nada de Wakanda, de la cultura y sobre todo de cómo esta misma afecta a quienes la rodean y a su propio rey, que es la Pantera Negra. Y me gusta porque hasta Killmonger como villano es muy bueno. O sea, genuinamente me gusta un poco más que Thanos porque la diferencia es que mientras Thanos la gente se sigue peleando si tenía razón o no, que spoiler no la tenía, Killmonger, aun con todo de que sus acciones fueran malas, cambió al héroe. O sea, de que fue la primera película de Marvel y creo que de superhéroes en general, de que el mismo villano también se hace cambiar de perspectiva al héroe. Porque, o sea, literalmente Killmonger tenía un buen punto.
sus métodos eran pésimos, muy cuestionables y obviamente pues no era mejor de quienes criticaba, de los esclavistas y colonos que quisieron sufrir a los pueblos durante tantos años, pero sí tiene sus bases, o sea, tú checas la historia, o sea, el continente americano, el africano, el asiático, hasta Oceanía. O sea, cómo fue una colonización es que la gente no lo dimensiona. De que sí fue, o sea, fue algo muy feo. O sea, y está el chiste de que en el Museo del Reino Unido, todo lo que hay ahí es robado. Que si de México, que si de los pueblos norteamericanos, que si de países de África. También por ahí hay cosas también de Egipto, o sea, hay muchas cosas, o sea, cosas que no tienen nada que ver con la historia del Reino Unido, es de toda la historia del mundo, porque todos se robaron, todo el mundo agarró de todos los diferentes continentes, entonces ves estas cosas y sí tiene, y sí tiene el punto, y es como de se necesita un cambio, y también sobre todo en Wakanda, de que por esto mismo de que, o sea, son muy avanzados y lo que quieras, pero hay mucha gente que necesita ayuda, y no lo hacen. O sea, de que Wakanda está tan cómoda, sintiéndose segura de que no estamos abiertos al mundo exterior y así no nos molestan, pero no piensan en que no todo el mundo es Wakanda, no todo el continente africano es Wakanda. Y es como también de las primeras críticas que utiliza Marvel socialmente hacia algo, o sea, que una película de Marvel critique algo socialmente que no lo hace de la manera más profunda ni lo que quieras, pero, o sea, la verdad lo hizo de una manera sencilla y creo yo que se entiende bastante bien. Y sobre todo porque los cómics sencillos, siempre lo he dicho, tienen este factor de crítica social en muchos. Hay muchas historias que te hablan sobre esto, donde, o sea, hay un cómic del Capitán América en los 80s, 90s, donde literalmente critica el Plan Cóndor. O sea, que para los que no lo sepan, el Plan Cóndor fue donde Estados Unidos metió muchos agentes de la CIA y usó golpes de Estado y así para imponer dictaduras, por miedo al comunismo y se armó mucho desmadre. O sea, una época horrible, sobre todo si fuiste de Argentina, de Chile, de El Salvador, Nicaragua, o sea, Panamá, se la pasaron horrible. O sea, antes di que algunos como México no la pasamos tan mal, o sea, hubo países que la pasaron peor por cómo se llevó este plan. Y justamente hay un cómic donde el Capitán América ve esto, ve las noticias donde Estados Unidos interviene en estos países y es como de qué chingado estamos haciendo ahí. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Y es algo que pasa en muchas historias, con muchos personajes, con el Capitán América, con Iron Man también, el hecho de que sea alguien que hacía armas, vendía armas y cambia su forma de pensar y ese tipo de cosas, con los Cuatro Fantásticos, que seguía esta onda del progreso, que no fuera hacia lo militar, sino que fuera hacia el bienestar de la humanidad, hacia nuevos horizontes, no por simplemente capricho o por generar nuevas formas de acabar con vidas, o sea, con vidas humanas, todo esto venía desde mucho antes, desde los 60, 70, o sea, 80, o sea, toda esta onda venía mucho atrás. Y el hecho de que una película de Marvel, más allá de ser la acción y de construir un universo, y plantear estas cosas, aunque fuera de manera muy sencilla, la verdad es de reconocerse. Me hubiera gustado que Marvel lo siguiera haciendo, pero pues, eh, cosas que pasan. Digo, ya medio lo había hecho un poco también con Winter Soldier, con este discurso de que no es seguridad, sino miedo a lo que venden y ese tipo de cosas, estas cosas antigobierno, pero estaba más como por encimita. Y aquí siento yo que fue como que un poco más mordaz, no tanto, pero un poco como dos rayitas subidas de tono. O sea, de dos subimos a cuatro o cinco, así que pues está bastante bien. Y pues igual la película le fue muy bien. Y más porque fue la última película antes de Infinity War. Que, oh por Dios, o sea, no dimensionan lo que fue Infinity War. Pero, eso lo dejaremos para el siguiente episodio. Porque sí, o sea, todo lo que tiene que ver con la fase 3 es tan largo que, o sea, o sea, ahorita tan solo de las primeras películas de la fase 3 que son que Guardianes 2, que Civil War, Doctor Strange, nos pasamos buen rato. O sea, imagínense ahorita hablando de Infinity War. O sea,
Hablaremos obviamente de Infinity War, de Capitana Marvel, de Endgame y de Spider-Man, la segunda película, pero pues eso será para el siguiente episodio. Pero bueno, pues si les gustó, denle like y compartan. Y bueno, pues ahí déjenme en comentarios qué opinan del inicio de la fase 3, cómo lo vivieron en su momento. Y bueno, pues terminamos el episodio de esta ocasión y nos vemos hasta la próxima.